Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de el Jacob. Pues resulta que estalla un chayotero como Eduardo Ruiz Gili contra otro chayotero por defender al INE. Increíble, pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos por qué no, ya que al parecer no le gustó por nada del mundo esta situación. El INE y de su reforma, vaya que se comenta en ciertos círculos. No creo que sea el tema mayoritario de los mexicanos hoy en día. Está en los medios de comunicación, se enteran, etcétera. En noviembre, la empresa Encol realizó una encuesta para El País, el diario El País y W Radio. Y fue muy curioso, donde 83% de la gente estaba a favor de reducir el número de diputados y senadores. 69% dijo que no estaba enterada de que el presidente había enviado una iniciativa para la reforma electoral. 69%. Pero nomás el 31% decía que estaba enterado. Aquí lo más curioso es que el INE tiene un 70% de confianza. La gente le tiene en 70% de la gente le tiene confianza al INE, pese a las acusaciones y críticas del presidente. Pero por el otro lado tenemos que la gente que había escuchado o sabía algo de la reforma electoral, 66% estaban de acuerdo con la iniciativa del presidente. Únicamente 25 en contra y 9 no tenían opinión. O sea que y no creo que haya variado mucho esto con el tiempo. Y esto nos dice que la gente apoya la iniciativa del presidente porque ven el presidente, porque la aprobación de que se reforme el INE, de acuerdo a esta encuesta, va muy pareja, puntos más, puntos menos, con el nivel de aprobación que el presidente recibe en las encuestas. Esto hay que aclararlo, esto es muy importante. A ver, Bernardino, Lorenzo Córdoba dijo que ya va a empezar el pleito, ¿qué dijo? Contra la mayoría tiránica. Sí, pues ya viene toda la avalancha seguramente, porque hoy ya precisamente entra en vigencia o entra en vigor la reforma electoral, el famoso Plan B como comúnmente se conoce. Son varias leyes, son 4 leyes generales en este caso, y una muy particular que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales va hacia el Instituto Nacional Electoral, porque todavía falta la de partidos políticos, la de medios de impugnación, que por cierto dicen por allí en la Cámara de Diputados, se estaba mencionando, que también ya viene una reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por ende y por consecuencia, pues sin duda es parte de esta ley de medios de impugnación, pero eso es aparte por el momento. Lo que sí, Eduardo, pues ya empezó el día de hoy el Instituto Nacional Electoral con un consejo, con el consejo ahí de los consejeros, sí, hablando justamente de todos estos lineamientos que se tienen que dar para reestructurar con base a esta reforma electoral, pues toda la plantilla del Instituto Nacional Electoral. Yo quiero decir algo que es bien importante, porque yo he escuchado inclusive muchas versiones de un lado a favor o en contra de la propuesta de reforma electoral. Eduardo, lo cierto es bien importante algo. Hay artículos que benefician, sin duda, en esta reforma, en muchas partes de las estructuras o de tus propios derechos, por ejemplo. A ver, dame un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. El artículo 7 y 4 de esta ley, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por ejemplo, habla de los derechos de que tenemos todos una obligación de votar en la consulta popular y, obviamente, en la revocación del mandato. Eso sin duda, porque está en el artículo 35 constitucional. Y por ende y por consecuencia esta ley lo recoge y dice, órale, éntrale, es una obligación. Y también nos habla, por ejemplo, esta ley... Es una obligación, pero sin sanción, si no cumplo. Sin sanción, por supuesto, porque otra cosa es, hay un artículo constitucional, el 38 constitucional, Eduardo, porque bien nos señala, nos dice que tenemos la obligación de ir a votar, ¿no? En los procesos electorales. Pero bueno, no vamos a entrar en esa característica, sino estamos en la ley secundaria. Pero también nos dice la ley que nadie te va a poder suspender tus derechos políticos por cuestiones administrativas. Correcto. Sin duda, por cuestiones penales, sí, si cometes algún delito, etcétera, es sentenciado, pues tendrás una sanción y en su momento se te evita de alguna manera en ciertos aspectos pues esos derechos políticos del ciudadano en un momento determinado.
si así nos vamos con más de 450 y tantos artículos que tienen toda la reforma, pues entonces hay que entender algo bien importante, Eduardo, que hay conceptos que pueden ser inválidos y que pueden ser inconstitucionales, ¿sí? Pero no quiere decir que en todo su contexto sea inconstitucional toda esta reforma electoral. Ahora, ese es un primer planteamiento, pero el siguiente planteamiento es técnicamente, Eduardo, y jurídicamente, ¿cómo se debe haber hecho esta reforma? Primero, reformas la Constitución y después haces toda esta reforma a estas leyes. Ese es el primer elemento. Así se quiso hacer originalmente. Se quiso hacer, sí. Claro, Eduardo. Entonces, por esto digo que habrá conceptos que en su momento, si es impugnada, los ministros van a declararlos inválidos en un momento determinado. Ahora, pero tendrán que ser 8 de los 11 terminado. Pero en fin, esa es una parte que quería yo dejar muy clara en ese contexto. Ahorita ya lo que es el Instituto Nacional Electoral tiene de aquí a agosto para crear todos los planteamientos, todo de qué forma va a reestructurar el Instituto Nacional Electoral. O sea, de aquí a agosto para presentar cuál es el plan de reestructuración, para reestructurar a partir de agosto y que todo esté listo para la elección de junio del año entrante. Por ejemplo, en mayo se dice que tienen que tener ya unos lineamientos de la reestructura del Instituto Nacional Electoral. Pero hay una característica bien importante dentro de todos estos parámetros, Eduardo. Si tú impugnas ahorita ante la Corte puede decretar muy probablemente quizás una suspensión. ¿Qué significa la suspensión? Que no se aplique esta reforma electoral y se dejen las cosas en el estado en que se encontraban, ¿no? Como está ahorita, sin moverle para nada. Oye, si eso ocurre, ¿qué pasa con el recién corrido secretario? Es que ahí está el otro problema. Si es así, si la resolución judicial de la Suprema Corte dice que se queden las cosas como estaban, ¿qué significa, Eduardo? Que pues entonces de alguna manera tendrá que regresarse el secretario ejecutivo a ejercer sus atribuciones. Pero eso es así hasta que no se resuelva. Por lo pronto ahorita se acató y se separó del cargo en este caso, ¿no? Es parte de lo que quiero explicar. Y el INE está presentando sus argumentos ante la Suprema Corte. No se sabe, Eduardo, no se sabe. No lo sabemos todavía. Yo creo que lo vamos a estar viendo hasta la próxima semana. Cuántas acciones se presentaron, cuántas denuncias, etcétera, respecto a ello. Ahorita lo que sí está... Por ahí leí que ya hay muchas, por ahí leí, no traigo el dato, pero ahorita lo busco. Hay que verlo ya al final cuando diga la Corte se admite o no se admiten tantas acciones, etcétera, etcétera. En fin. Mónica. Esta es una pregunta para Bernardino. Lo primero es, ¿qué acciones podemos hacer los ciudadanos para enfrentar este plan B? ¿Y qué acciones jurídicas me refiero? Creo que es muy importante algunos aspectos del plan B, porque cuando tú dices enfrentar al plan B, es que te quieres ir contra todo. Y efectivamente. Estoy de acuerdo. Algunos elementos del plan B, porque será punto por punto lo que se tendrá que ver. Así es. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos jurídicos que los ciudadanos pueden utilizar, además del amparo, para cuestionar estos aspectos del plan B? Mira, por ejemplo, Mónica, los partidos políticos pueden presentar acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Que es decir, que protejan, obviamente, lo que ya estaba anteriormente en el plan, no lo actual. Entonces, bajo ese contexto, pues es una acción de inconstitucionalidad. Y luego, pues, el Instituto Nacional Electoral puede presentar una controversia constitucional porque hay un conflicto entre dos poderes, que es el poder legislativo que emite la ley, ¿no? En ese contexto, y obviamente el Instituto Nacional Electoral, que se considera que se siente afectado en torno a su estructura. Entonces se va hacia la Corte y la Corte tendrá que definir en esos casos. Venus. Es un tema súper complejo. Yo he estado leyendo el decreto y créanme que incluso para personas que somos abogados no es fácil. Por eso no lo leyeron los diputados de Morena, del PT y Verde. Exacto. No, ¿para qué? No le van a entender, nomás levantaron la mano y lo aprobaron así. Y por eso le llama, el mismo presidente le puso el plan B, porque el plan A era reformar la Constitución de una manera, pues, muy grande, ¿no? Y como no pudo, pues entonces lo quiere hacer a través de las leyes ordinarias, teniendo la mayoría. Pero bueno, podemos decir lo que queramos. La última palabra la va a tener la Suprema Corte y yo creo que es un tema fundamental
hay que estar muy pendientes. Lo que diga la Corte, eso va a ser. Eso va a ser. Hoy el presidente en su conferencia de prensa dijo que pueden funcionar y pueden prosperar las acciones de inconstitucionalidad que se han interpuesto y las que vengan, y lo aceptó, que pueden prosperar y pueden funcionar. Entonces él mismo acepta que no tiene ganada toda la batalla, que es muy importante. Claro, después se fue contra la ministra y contra los ministros, todo de la Suprema Corte, pero bueno, es parte del show. Juan, no sé si quieres decir algo, porque como nunca levantas la mano, pues no puedo adivinar. Bueno, no me quiero llevar el tiempo en la discusión. No, llévatelo, por favor, porque yo ya no te puedo estar dando la palabra, sino, ¿qué tal si te meto en problemas? El 70% de los mexicanos, como bien dijiste, tienen una buena percepción del INE. La credencial para votar se ha vuelto el documento de identidad más importante de este país. Vale más que la cédula profesional a la hora que quieres cambiar un cheque. Ay, por favor, vale más que un título que una tesis que te puedes fusilar de algún lado. Es muy probable, pero lo cierto es que es el único documento que se acepta en todos lados. Y segundo... No es cierto, también es el pasaporte. Bueno, pero no todo el mundo tiene pasaporte. Pero no es el único documento, es el pasaporte también. Y la otra cosa que yo agregaría es simplemente ha sido un árbitro electoral que yo creo que ha tenido un trabajo impecable. Yo diría que ha tenido un buen trabajo, impecable no lo sé, porque caray, hay demasiadas anormalidades en todas las elecciones de México, no lo sé. Yo no pero diría impecable, ¿no? Funciona. A ver, aquí hay una guerra de datos en lo que al INE se refiere, que yo creo que alguien va a tener que aclararnos cuáles son los números de la verdad. Tal vez lo tenga que aclarar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No olvidemos que ya entró en vigor la reforma electoral, la llamada Plan B, que implicó la modificación, la reforma de varias leyes y la expedición de una ley nueva. Entonces, algo que no me queda claro es lo siguiente. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo esta mañana que van a ser unos 1,264 trabajadores del INE que serán despedidos. Y él dijo, en el caso de los que formen parte del servicio profesional de carrera, la ley obliga a que sean reubicados en otras áreas del propio instituto. Las direcciones que, por ejemplo, ahora se compactan en 7 y antes eran 16. En el caso de los despedidos son básicamente 64 vocales de las juntas locales y 1,200 vocales de las juntas auxiliares. Entonces el universo de posibles despidos pues no llega ni al 7 u 8% del total de los 17,500 trabajadores que tiene el INE, 1,264. Bien, pero hace unos días, el 25 de enero, durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, la Secretaría Ejecutiva rindió un informe en donde habló sobre este mismo asunto. La Secretaría Ejecutiva estimó que la fusión de oficinas en sus órganos centrales implicará el recorte de 413 funcionarios, más 358 de las juntas locales ejecutivas y 5,080 de las oficinas distritales. En total, 5,851. Entonces, aquí tenemos dos versiones pues que discrepan, pero por un 400% de los números. El secretario de Gobernación dice 1,264 y no tenemos por qué no creerle. El INE dice 5,851 y no tenemos por no creerle, o tal vez no tenemos por qué creerle a ninguno. Entonces, esta es la información que generalmente causa una gran confusión. Mientras que el secretario de Gobernación dijo que serán ubicados a otras áreas del propio instituto, el INE dice que alrededor de la mitad de los trabajadores que serán despedidos pertenecen a este Servicio Profesional Electoral Nacional. No hay dónde ponerlos porque ni modo que estén ahí sin hacer nada. Entonces aquí tenemos un gran problema que obviamente alguien va a tener que aclararnos cuál es el número exacto de gente que será despedida. Para muchos tal vez sea un problema, un asunto intrascendente,
pero estamos hablando de miles de personas que se van a quedar sin trabajo, muchos de ellos perfectamente capacitados para realizar una labor dentro del INE y no dentro de ningún otro lugar. O sea, esto puede ser un verdadero drama humano para los despedidos y sus familias. Venus. Sí, evidentemente no pueden estar los dos en lo correcto. Alguien está alejado de la verdad. No me atrevo a decir quién, pero es mi opinión. Me voy más por la opinión técnica del INE, porque ellos son los que tienen todos los elementos. No estoy descalificando al secretario de Gobernación. A ver, Venus, ¿tú qué crees? ¿Que la Secretaría de Gobernación no tiene información? Sí, no, también, pero en este caso, sin atreverme a descalificar a ninguno de los dos, mi opinión, repito, es que me iría con la opinión más técnica y especializada del propio INE. Y aun cuando fuera... Como hemos dicho en este programa, tienes derecho a tu opinión, pero no a tus datos. Entonces, tú quieres irte por la opinión del INE porque estás, obviamente, sesgado a favor del INE, no nos hagamos tontos. Yo no sé cuál es el dato. No voy a ni opinar cuál creo que es el correcto, porque no tengo elementos de juicio para poder hacerlo. Y vaya que bien informe que presentó la Secretaría Ejecutiva del Consejo General, y es muy confuso lo que lees, y hasta el final ves una tabla, etcétera, etcétera. Mónica. Creo que aquí lo importante son dos cosas, que se está desperdiciando a personal ya entrenado y capacitado para una tarea muy concreta, muy especializada y se van a necesitar. Y lo que sigue es que cualquiera que sea el dato, hay que multiplicarlo por 5, porque son familias las que se van a quedar sin el ingreso de uno o el principal de los proveedores, ¿no? Estás hablando del jefe de familia y 3 dependientes. Sí, 3 dependientes o hasta 4, no lo sé, pero impacta en el empleo y sobre todo es una pena desperdiciar el talento y el conocimiento. Bernardino. Sí, Eduardo, es que el Instituto Nacional Electoral está estructurado con 2 áreas, una la que es administrativa, los que no son del servicio profesional de carrera, y otros los que son del servicio profesional de carrera, que tienen obviamente una capacitación, no solamente en este consejo, sino de hace años atrás. Y que entraron por concurso público, por sus eso es lo que te iba a decir, justo es eso, esa es parte de ello, porque hacen oposiciones, como le llaman, o exámenes, como tú gustes, y al final se van profesionalizando, por eso es un servicio profesional de carrera, que aunque cambien a consejeros, aunque cambien a directivos, ellos son la base estructural de todo este conocimiento, porque llegarán nuevas personas, inclusive nuevos consejeros, que no conocen la estructura del Instituto Electoral. Por fuera la conocen, pero por dentro no la conocen. Y ellos en su momento pues tendrán obviamente también que darles informes de cómo está la estructura. Entonces, creo que hoy inclusive el Instituto Nacional Electoral ya tuvo su primera sesión respecto al plan B, ¿no? Respecto a esta reforma electoral, y ellos ya están pues obviamente mecanizando y van a mecanizar pues todo el proceso y van a dar las cuentas al final del día. Ya cuando veamos estos resultados, entonces estaremos hablando de cuántos fueron las personas que han sido desempleadas. Por el momento creo que de ninguna de las dos posiciones, como tú lo has comentado, Eduardo, ni de línea ni en caso del secretario de Gobernación, pues se tienen los datos certeros, digamos, de esa manera, desde el punto de vista. Alguien lo tiene certero, pero yo no sé quién. Juan, ¿qué? Cuando tú diseñas algo, un instrumento, una organización, me queda claro que la diseñas para cumplir un propósito que se ha venido cumpliendo casi 3 décadas. Ahora, mutilarlo como se está haciendo, de ninguna manera garantiza que va a funcionar. Fue diseñado de una forma y ahora se quiere que opere de otra, totalmente fuera del diseño original y con el prejuicio para las gentes que quedaran fuera, ¿no? Bueno, hay que pensar cuál es el diseño original. Yo no creo que el diseño original, y de esto nos puede platicar mejor Bernardino, fuera que se creara una organización tan grande y tan costosa como hoy es el INE. Puede estar equivocado, pero en este programa yo y muchos en varias ocasiones dijimos, nos sale muy caro el INE. Y yo sigo sosteniendo que el INE nos sale muy caro. Claro, nos sale más caro no tener democracia, pero gastar tanto bajo el pretexto que nos garantiza la democracia, hay países que sin gastar tanto son democracias. Hay países en donde el voto sale más barato que un voto en México. ¿O me equivoco, Bernardino?
No, Eduardo, tienes toda la razón, pero también no hay que perder de vista la población. Cada año ingresan más jóvenes para obtener la credencial de elector, que esa es otra parte de la estructura también del Instituto Nacional Electoral que se requiere para el padrón electoral, que son los jóvenes que van a votar en su momento Claro. en las próximas elecciones. Y eso es bien importante. Entonces, esa parte, el Registro Federal de Electores, pues no se puede desmantelar. Eso es lo que me preocupa mucho de la reforma, donde dice que en vez de que haya módulos del INE, pues estos módulos se instalen en cualquier oficina pública. ¿Quién va a garantizar en cualquier oficina pública que no se roben el material del INE, que no haya un tráfico de credenciales de votar, etcétera, etcétera? O sea, se ve muy bonito en papel la reforma electoral, dice se va a gastar menos. Sí creo que se debe gastar menos. Sí creo que hay áreas que tal vez salen sobrando. Yo no usaría el término mutilar como lo usa Juan Key, porque realmente no conozco los alcances de esta transformación. Lo que sí me queda claro es que no va a funcionar bien el INE, de acuerdo a los expertos con quien yo he hablado, no va a dar el servicio que hasta la fecha ha dado. Pues sí, Juan, Bueno, Bernardino, perdón. sí, Eduardo, efectivamente. Bueno, pues en fin, ya se me está acabando por ahí el tiempo, pero bueno, nada más es decir que esto está comenzando apenas, de aquí a agosto se va a definir todas estas características. Y vamos a los mensajes. De las juntas. Bueno, pues ahí está Ruiz Gili, donde pues prácticamente estalla Ruiz Gili por defender a los del INE, y si es cierto, no hay datos contundentes como para saber que tiene la razón, pero lo que sí es que sí hace falta prácticamente una reforma electoral, pero más a fondo aparte de esta, porque sí se está gastando muchísimo dinero en el INE. Y así está la encuesta hasta el momento vía Facebook, con un 75% a favor y solamente el 25% en contra de Eduardo Ruiz Gili. Así que pues bueno, amigos, no sé ustedes qué opinan respecto de esto. Básicamente ahí están las respuestas. Ustedes están de acuerdo con Ruiz Gili, déjenlo abajo en la caja de comentarios, donde pues prácticamente yo estoy completamente de acuerdo. Están muy caros, se deben bajar los precios, y ya cuando empiece en el 2024, si nosotros le damos prácticamente la mayoría calificada, tanto como en diputados como en senadores, para que puedan hacer las reformas electorales, prácticamente con eso tiene Morena y pues sobre todo el siguiente presidente para hacer la reforma electoral, la reforma judicial y la reforma eléctrica, que son las tres reformas que hacen falta para poder estar, ahora sí que yo creo que le sientan 6 años más de estar con con esto, y para que ya se sienta la 4T. Así que pues bueno, amigos, sin más preámbulo, toda la audiencia, muchas gracias por el video. Recuerden una suscripción en YouTube, un like en la página de Facebook, un like en los videos tanto como en Facebook como en YouTube, que los comentes y los compartes para que muchas más personas vean. Sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por el video. Pueden los invitar a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse, comentar, compartir y difundir para que muchas más personas vean. Hasta la próxima.